No derramé ni una sola lágrima cuando mi hija Clara olvidó mi cumpleaños 66 por segundo año consecutivo. Tampoco levanté la voz cuando, exactamente una semana después de ese martes solitario, recibí en mi correo electrónico una factura de $3,000 por una fiesta en un yate a la que ni siquiera había sido invitada. Simplemente abrí la aplicación de mi banco en el teléfono. Le transferí exactamente $1 a la cuenta indicada y escribí 5 palabras en el concepto de pago. No voy a ir a bordo. Desde que mi esposo falleció hace 8 años, no suelo celebrar mi cumpleaños a lo grande. Mi manera favorita de pasar el día es en total tranquilidad, con una taza de café perfectamente colado y una rebanada de pastel de elote en el patio de mi casa. Ya había aprendido a no esperar demasiado de los demás, especialmente de Clara y de su esposo Hugo, un hombre obsesionado con las apariencias y el estatus social. Cuando abrí el archivo adjunto que Clara me envió bajo el frío asunto, aportación familiar para el evento de Hugo, leí cada línea en silencio. Había un servicio de banquete de mariscos, un DJ profesional y decoración náutica personalizada. Pero al llegar a la lista final de invitados, mi nombre, Paulina Requena, brillaba por su ausencia. Querían mi dinero para financiar su lujo, pero no tenían la menor intención de compartirlo conmigo. No sentí esa decepción amarga y paralizante que solía invadirme en el pasado. En su lugar, una claridad absoluta y fría me recorrió por completo. Para ellos ya no era una madre. Era una simple cuenta bancaria inagotable. Dejé el teléfono sobre la mesa de la cocina y observé por la ventana cómo el viento movía las hojas del limonero. Sabía que ese único $1 iba a desencadenar una avalancha en la vida de mi hija. Pero estaba completamente lista para dar el primer paso. El trabajo meticuloso apenas comenzaba. Esa misma noche, me senté en el escritorio de mi habitación y encendí la pequeña lámpara de lectura. Durante años, por la costumbre de ayudar a Clara cuando recién se casó, mantuve varias de sus comodidades atadas a mi nombre. Abrí mi libreta de contabilidad, recordando mis años como administradora, y comencé a revisar los cargos automáticos mes a mes. No iba a hacer algo tan infantil como cortarles el servicio de Internet. El problema real era el estilo de vida que yo les estaba subsidiando en silencio. Empecé por la tarjeta de crédito adicional que Clara usaba solo para emergencias, pero que cada semana registraba cargos en la panadería artesanal del centro y en tiendas de cosméticos de alta gama. Con 2 clics, cancelé el plástico definitivamente. Luego pasé al seguro del auto de Hugo. La póliza de su camioneta último modelo se cargaba directamente a mi cuenta de cheques cada trimestre. Ingresé al portal de la aseguradora. Eliminé mi método de pago y marqué la opción para que el próximo recibo llegara al correo personal de mi yerno. Hice lo mismo con la membresía del club deportivo al que asistían los fines de semana. Cada cancelación me dejaba una sensación extraña. Era una mezcla de dolor profundo por la relación que se desvanecía y un inmenso alivio. Mi mano no tembló en ningún momento. Los había amado profundamente, pero también les había enseñado que mi generosidad no tenía límites. Un error que estaba corrigiendo esa misma noche. A la mañana siguiente, no envié mensajes ni pedí explicaciones. Me preparé mi café, regué las plantas del pórtico y esperé. Sabía que la realidad financiera chocaría con ellos mucho antes de lo que imaginaban. El silencio en mi casa era reconfortante, pero el teléfono en la mesa de centro no tardaría en vibrar. Eran las 11 de la mañana cuando la pantalla de mi celular se iluminó con el nombre de Clara. Dejé que el aparato sonara hasta que la llamada se desvió al buzón de voz. Inmediatamente después, comenzaron a llegar los mensajes de texto en letras mayúsculas. Mamá, ¿qué está pasando con el banco? Mi tarjeta fue rechazada en la caja del supermercado y tengo el carrito lleno. Es súper vergonzoso. Contesta rápido. Leí el mensaje sin alterar mi expresión. No había prisa. Terminé de podar mis rosales antes de siquiera pensar en responder, cuando finalmente tomé el teléfono. Mi respuesta fue breve y sin emociones.
La tarjeta adicional ha sido cancelada permanentemente. Tendrás que usar tus propios fondos a partir de hoy. La respuesta de Clara fue casi inmediata. Una ráfaga de reclamos sobre cómo podía ser tan desconsiderada dejándola en ridículo frente a los cajeros. No mencioné la factura del yate, ni mi cumpleaños olvidado. Simplemente silencié sus notificaciones y volví a mis labores. Sabía que un mensaje de texto no iba a ser suficiente para ella. Un par de horas más tarde, escuché el rechinar de las llantas de su auto estacionándose de golpe frente a mi casa. Clara entró apresurada. Siempre había tenido una copia de la llave de la puerta principal. Atravesó la sala hasta llegar a la cocina, con el rostro rojo por la indignación y la respiración agitada. «¿Te has vuelto loca?», reclamó, dejando caer su bolso sobre la barra de granito. «¿Por qué me bloqueas las cuentas sin avisar? Necesito hacer las compras para la casa». La miré con calma. Sequé mis manos con un paño de cocina y me apoyé en el mostrador. «Te envié $1 ayer». «Clara, creí que el mensaje en la transferencia había sido bastante claro». Respondí con un tono suave pero firme. Mi etapa como su patrocinadora oficial ha terminado. Clara se quedó paralizada por un segundo, asimilando mis palabras. Intentó cambiar la estrategia, suavizando su voz, pero manteniendo esa postura a la defensiva que también conocía. «Mamá, lo del yate es importante para el trabajo de Hugo. Necesitamos impresionar a unos socios y... Bueno, asumí que querrías apoyarnos como siempre lo haces. Fue un error de mi asistente no incluirte en la lista de invitados, te lo juro». Era una mentira burda. Clara no tenía asistente y ella misma organizaba sus eventos con una precisión obsesiva. «No hay ningún problema. Clara, pueden impresionar a quien quieran, pero lo harán con su propio dinero», contesté, acomodando los frascos de especias en la alacena, dándole la espalda para demostrarle que la conversación había terminado. «Si no nos ayudas con el depósito hoy mismo, vamos a perder la reservación. Seremos el hazmerreír de todos», amenazó, alzando la voz nuevamente. «Si haces esto, olvídate de que te visitemos en Navidad». Ese era su movimiento clásico, el chantaje emocional. En el pasado, la idea de pasar las fiestas sola me habría quebrado al instante, pero esta vez solo sentí cansancio. Me giré despacio y la miré directamente a los ojos. «Es una lástima escuchar eso. Asegúrate de cerrar bien la puerta al salir. Y por favor, déjame tu copia de la llave sobre la mesa». Su rostro se desfiguró por la sorpresa. Nadie le había puesto un límite tan físico jamás. Quiso protestar, pero la firmeza en mi mirada no le dio espacio. Con las manos temblorosas y soltando un resoplido de furia, sacó la llave de su llavero, la arrojó sobre la mesa de madera y salió dando un portazo que hizo vibrar los cristales de la ventana. Tomé la llave, la guardé en un cajón y respiré hondo. Mi casa volvía a ser solo mía. A los 2 días, las consecuencias prácticas de mis límites alcanzaron un punto crítico. La empresa de renta de yates enviaba recordatorios urgentes al correo de Clara, y el viernes al mediodía, el plazo para pagar el anticipo se venció. Sin mi tarjeta de crédito para respaldar la transacción, la reservación fue cancelada automáticamente. Me enteré no por Clara, sino por el silencio ensordecedor que siguió en nuestras redes familiares. El evento social del año, aquel que consolidaría la imagen de éxito de Hugo, se había esfumado. Esa misma noche, Clara publicó un estado pasivo-agresivo en sus redes sociales. A veces la envidia y el egoísmo vienen de las personas que más deberían apoyarte. Aprender a soltar a la familia tóxica es duro pero necesario. No respondí. No me defendí en los comentarios ni llamé a nadie para dar mi versión. Sabía que la verdad no necesitaba altavoces. Imprimí el mensaje de Clara, junto con la factura del yate y la lista de invitados, y lo guardé en una carpeta azul dentro de mi escritorio. Era mi archivo de recordatorios, por si alguna vez la culpa intentaba asomarse de nuevo. La pérdida de la tarjeta adicional no fue el único golpe. El lunes siguiente,
Hugo descubrió que su póliza de seguro había sido cancelada por falta de pago. Tuvo que desembolsar el dinero de sus propios ahorros de emergencia para evitar circular sin cobertura. De repente, el estilo de vida que tanto presumían dependía exclusivamente de sus propios ingresos, y claramente, los números no cuadraban. Mi teléfono permanecía en un silencio absoluto, pero era el tipo de paz que había estado buscando durante los últimos 5 años. Hola, queridos espectadores de H2 Historias. El 7 de enero de 2026 recibimos la noticia de que YouTube desactivó la monetización de nuestro canal. Desde entonces, ya no hemos tenido ingresos de YouTube, mientras que producir cada video sigue requiriendo mucho trabajo y gastos como escribir guiones, editar videos, publicar contenido y mantener activo a nuestro equipo. Sin embargo, para poder seguir manteniendo este canal, realmente necesitamos su apoyo. Pueden apoyarnos a través del enlace de Ko-fi que dejaremos en la descripción del video, el comentario fijado y la pestaña Comunidad. Cualquier apoyo, por pequeño que sea, significa muchísimo para nosotros. Muchas gracias de todo corazón a todos los que siguen acompañando y apoyando a H2 Historias. Como era de esperarse, Clara comenzó a esparcir su versión de la historia entre nuestros familiares. Según ella, yo había perdido la cordura de la noche a la mañana, dejándolos en la ruina y arruinando un evento crucial para la carrera de Hugo por puro rencor incomprensible. La primera en morder el anzuelo fue doña Inés, la prima de mi difunto esposo, quien me llamó un martes por la tarde bajo el pretexto de saludarme. Paulina, querida, ¿cómo estás? He escuchado algunas cosas preocupantes. Clara está diciendo que la dejaste en la calle por un malentendido de una fiesta, comentó Inés, con un tono lleno de curiosidad disfrazada de preocupación. No me alteré. Dejé mi taza de té sobre el plato de porcelana y respondí con mi voz más neutra. No hay ningún malentendido. Inés, Clara me envió una factura de $3,000 para pagar una fiesta a la que no me invitó. Decidí que ya no iba a financiar sus gastos personales. Eso es todo. Inés hizo una pausa larga. ¿$3,000? Y no estabas invitada. Te enviaré el documento por mensaje para que lo veas tú misma. Contesté, sin intentar convencerla de nada más. Colgué y le envié las capturas de pantalla de la factura y la lista de invitados. En menos de 24 horas, el rumor en la familia cambió de dirección. La imagen de hija víctima que Clara intentaba proyectar se desmoronó por completo cuando los hechos concretos empezaron a circular. Las llamadas dejaron de llegar y yo continué con mi rutina, disfrutando del control absoluto sobre mi propia vida y mi reputación. El jueves de esa misma semana, pasadas las 4 de la tarde, vi por la ventana de la cocina que un auto se detenía frente a mi casa. No era la lujosa camioneta de Hugo, sino un coche de alquiler bastante modesto. Lo vi salir frotándose el rostro con ambas manos. Su traje, que normalmente lucía impecable y hecho a la medida, se veía arrugado y no traía esa postura arrogante de siempre. Caminó hacia la entrada y tocó el timbre con cierta duda. Esperó pacientemente a que yo abriera, plenamente consciente de que su esposa ya no tenía la llave para irrumpir en mi sala. Le abrí la puerta. Lo saludé con educación y le ofrecí pasar. Fui a la cocina, serví 2 vasos con agua fría y regresé. Él se sentó en el sofá de cuero, moviendo la pierna con evidente nerviosismo. Paulina, gracias por recibirme, comenzó, tomando el vaso de agua como si necesitara aferrarse a algo. Clara está en un estado terrible. El ambiente en nuestra casa es insoportable ahora mismo. Vine a pedirte que, por favor, tratemos de llegar a un acuerdo. Entiendo que te ofendiste por lo de la invitación al yate. Fue un descuido monumental de nuestra parte. Pero cancelar el seguro de mi camioneta y la tarjeta nos está ahorcando financieramente de un día para otro. Lo observé en silencio durante unos segundos. No había malicia genuina en él en ese momento. Solo la desesperación palpable de un hombre que había construido su vida
sobre un castillo de naipes financiado por su suegra. No me ofendí, Hugo. Simplemente abrí los ojos, respondí con calma, sentándome en el sillón frente a él, con la espalda recta. Un descuido es olvidar devolver una llamada o llegar tarde a una cena, imprimir una factura de $3,000 a mi nombre, detallando gastos de un DJ y mariscos, y dejarme fuera de la lista de invitados es una falta de respeto pensada y ejecutada por ambos. Lo sé, fue un error estúpido. Suspiró profundamente, apoyando los codos en las rodillas, pero de verdad necesitamos tu ayuda este mes. Las fechas de corte de las tarjetas se nos juntaron y sin tu cuenta de respaldo. No puedo ni mover mi camioneta por falta de seguro. Solo ayúdanos a nivelarnos esta vez. Te juro que te lo pagaremos. Mi chequera se cerró de manera permanente. Hugo, dije, usando un tono bajo pero absolutamente irrevocable. Ustedes son 2 adultos profesionales. Durante 5 años he subsidiado el estatus que querían aparentar ante sus amigos. Tienen que ajustar su estilo de vida a sus propios ingresos reales, no a los míos. Él asintió lentamente, mirando el suelo, completamente derrotado. Sabía que no había espacio para la negociación, ni berrinches que funcionaran. No hubo gritos en mi sala, ni escenas dramáticas, solo la fría y pesada realidad cayendo sobre sus hombros. Terminó su agua. Me dio las gracias en un susurro y salió caminando pesadamente hacia su auto de alquiler. Los siguientes 2 meses estuvieron marcados por un aislamiento deliberado por parte de ellos. Clara no llamó. Hugo no volvió a aparecer, y yo tampoco los busqué. En lugar de sentir un nido de ansiedad en el estómago, utilicé esa tranquilidad para enfocarme en mi propio entorno. Con el dinero que normalmente se habría esfumado en los caprichos semanales de mi hija y las suscripciones de mi yerno, contraté a un equipo de pintores locales. Durante años había querido renovar la fachada de mi casa, pero siempre lo postergaba porque invariablemente surgía otra prioridad familiar que yo terminaba pagando. Elegí un tono terracota cálido que hizo que la casa colonial cobrara vida de nuevo. Cada brocha de pintura aplicada sobre la pared se sentía como una barrera física adicional de protección. También fui al banco en persona y abrí una cuenta de ahorro a plazo fijo, asegurando que los fondos de mi retiro quedaran completamente bloqueados, generando intereses para mi futuro. Y fuera del alcance de transferencias rápidas, una mañana de martes, mientras revisaba el correo, encontré un sobre blanco en el buzón. No tenía remitente ni estampilla, lo que significaba que alguien había venido a dejarlo en la madrugada. Al abrirlo, reconocí de inmediato la letra cursiva de Clara. Era una nota de 2 páginas. En ella, me contaba que estaban teniendo serios problemas para pagar las tarjetas de crédito. Escribió que, ante la presión, tuvieron que vender la camioneta del año de Hugo para saldar las deudas más urgentes y habían comprado un auto usado mucho más económico. No había una sola disculpa directa por su comportamiento, solo una narración detallada de sus penurias diarias, seguida de una frase vaga y cargada de intenciones al final. Estamos muy cansados. Extraño mucho cómo eran las cosas antes, cuando la familia se apoyaba. Era un cebo evidente, una táctica diseñada a la perfección para que mi viejo instinto materno entrara en pánico al saber que mi hija estaba pasando dificultades y corriera a rescatarlos con mi chequera. Me serví una taza de café. Me senté en la mesa de la cocina y leí la carta por segunda vez. Sentí una punzada muy leve, el eco de la madre complaciente que solía ser. Pero la dejé pasar. Doblé el papel cuidadosamente. Caminé hasta mi estudio. Abrí la carpeta azul de mis finanzas y archivé la carta junto a la factura del yate. No contesté el mensaje. No hice ninguna llamada de consolación. No iba a intervenir ni a suavizar las lecciones que la vida adulta por fin les estaba enseñando. Esa tarde, tomé mi bolso. Fui al mercado local y compré los mejores ingredientes para prepararme una cena excelente. Solo para mí. Su crisis financiera autoinducida ya no era mi emergencia. 6 meses después del incidente del yate, recibí un mensaje de Clara pidiendo vernos.
sugirió un café neutral en el centro de la ciudad. Acepté con una sola condición escrita: 0 discusiones sobre dinero o facturas pendientes. Ella estuvo de acuerdo. Cuando llegué a la cafetería, la vi sentada en una mesa junto a la ventana. Lucía diferente. Llevaba ropa más sencilla, sin las marcas de diseñador que antes exhibía con tanto orgullo. Se levantó para saludarme con cierta timidez, un contraste radical con la mujer exigente que había entrado a mi cocina exigiendo su dinero de vuelta meses atrás. Gracias por venir, mamá dijo suavemente mientras pedíamos nuestras bebidas. Hola, Clara. Te ves bien, respondí, manteniendo una postura relajada pero atenta. Hablamos del clima, del jardín y de cosas triviales durante los primeros 20 minutos. Finalmente, bajó la taza y me miró directamente. Hugo y yo estamos yendo a terapia financiera. Tuvimos que cancelar muchas cosas y cambiar nuestro ritmo de vida. Me di cuenta de lo mucho que dependíamos de ti. No solo para los lujos, sino para no asumir nuestras propias responsabilidades. Siento mucho haberte tratado como un cajero automático en tu cumpleaños. No la interrumpí. Dejé que las palabras salieran por completo. Sabía que el orgullo de Clara era inmenso, y admitir aquello debía haberle costado noches enteras de frustración. Acepto tu disculpa, Clara, dije finalmente, con sinceridad, pero mis cuentas seguirán separadas. Esa puerta se cerró por el bien de las dos. Ella asintió, apretando los labios, pero sin discutir. El mensaje había quedado claro y las reglas del juego habían cambiado para siempre. Ayer fue mi cumpleaños 67. Me levanté temprano. Abrí las puertas del patio trasero y dejé que el aire fresco de la mañana llenara la casa. Me preparé mi taza de café y corté una rebanada de pastel que yo misma había comprado el día anterior. No esperaba nada de nadie, y eso me daba una sensación de libertad absoluta. Cerca del mediodía, el timbre sonó. Al abrir la puerta, vi a Clara de pie en el pórtico. Estaba sola. Llevaba en las manos una pequeña planta de orquídeas en una maceta de cerámica artesanal. No había regalos ostentosos, ni planes para cenas en restaurantes costosos. «Feliz cumpleaños», mamá dijo, ofreciéndome la planta con una sonrisa genuina. «Sé que te gustan para el estudio. ¿Puedo pasar un rato?» «Claro». «Pasa», respondí, haciéndome a un lado. Nos sentamos en la terraza. Hablamos durante 1 hora sin tocar temas profundos, sin reclamos y, lo más importante, sin mencionar el dinero. Al despedirse, me dio un abrazo breve y se marchó. No había resentimientos amargos en mi pecho, ni una necesidad desesperada de arreglar su vida. Al verla alejarse en su auto compacto, regresé a mi jardín. Tomé la regadera de metal y comencé a humedecer la tierra de mis plantas. La soledad que una vez temí se había convertido en mi mayor fortaleza. Había recuperado el respeto por mí misma y el control de mi hogar a cambio de un solo $1. Y honestamente, fue la mejor inversión de toda mi vida. Make the story feel realistic, grounded, and emotionally satisfying rather than overly dramatic. The mother should act early, think clearly, and solve problems through practical actions, not legal systems. Al final del día, esta experiencia me dejó una lección muy íntima. Poner límites no significa que dejes de amar a tu familia. Simplemente significa que por fin decides incluirte a ti misma en esa lista de respeto. Durante años, confundí el apoyo incondicional con ser inagotable, creyendo que solucionar sus problemas financieros era mi deber permanente como madre. Pero aprendí que el amor verdadero no envía facturas y la dignidad no se negocia. Retirar mi dinero no destruyó a mi familia, solo derribó una dinámica tóxica que yo misma había ayudado a mantener. Hoy sé que la paz mental no tiene precio y que, a veces, el acto de cuidado más grande que podemos darle a los nuestros es permitirles enfrentar el peso de sus propias decisiones. Hola, queridos espectadores de H2 Historias. El 7 de enero de 2026 recibimos la noticia de que YouTube desactivó la monetización de nuestro canal. Desde entonces,
Ya no hemos tenido ingresos de YouTube, mientras que producir cada video sigue requiriendo mucho trabajo y gastos como escribir guiones, editar videos, publicar contenido y mantener activo a nuestro equipo. Sin embargo, para poder seguir manteniendo este canal, realmente necesitamos su apoyo. Pueden apoyarnos a través del enlace de Ko-fi que dejaremos en la descripción del video. El comentario fijado y la pestaña Comunidad, cualquier apoyo, por pequeño que sea, significa muchísimo para nosotros. Muchas gracias de todo corazón a todos los que siguen acompañando y apoyando a H2 Historias